Bien, buenos días, Jeremy, ¿me escucha? Buenos días, profe. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio. El tema de hoy día corresponde a la importancia de la escritura. Entonces, se calcula por investigaciones históricas sobre datos y documentos que se han escrito. La escritura pues tiene una antigüedad de más de 4000 años. Los primeros escritos se han hecho en piedra, en arcilla, en cortezas, en hojas de árboles y en papiros, antes del invento del papel. Buenos días. Bien, entonces, históricamente, pues tiene una antigüedad más de 4000 años la escritura. Entonces, las primeras culturas donde se manifestó la escritura es la egipcia, la fenicia, la babilónica, la hebrea, entonces, antes del surgimiento o del uso del papel. En la cultura egipcia se utilizó los muros, la escritura cuneiforme, o llámese jeroglífica, mejor dicho, en Egipto la escritura jeroglífica, y ellos utilizaron aparte de los muros una especie de papel que son los papiros. El papiro estaba hecho de limo. ¿Qué era el limo? El limo era el fertilizante que venía del centro del continente africano por el lago, por el río Nilo. Entonces era una espuma y eso lo secaban y lo convertían en papiro, que es una especie de papel. Bien, entonces ya con el papel la escritura se difunde y con el surgimiento de la imprenta hecha en el siglo XVIII por Gutenberg, se canaliza a gran mayor proporción todo tipo de libro o escrito mediante el uso de la escritura. Entonces veamos en el texto. Veamos en el texto. Tenemos... la escritura es la práctica más trascendental de las invenciones tecnológicas humanas. Gracias a ella podemos hacer formulaciones científicas, lógicas, químicas, guardar datos históricos, agrícolas, comerciales, registrar leyes, derechos y deberes para regular la vida en la sociedad, etc. Bien, entonces, todos los usos de la escritura están destinados a la realización de objetivos, pedir o dar información, expresar conocimientos o sentimientos, influir en otras personas, organizar una actividad, entre otros. No en vano, las ciencias sociales consideran que la historia de la humanidad inicia con la escritura. Actualmente, si bien el desarrollo de las nuevas tecnologías se está transformando la escritura analógica, lápiz, papel, correo postal, bicicletas, bibliotecas. En escritura digital, teclado, procesadores de textos, internet, correo electrónico, que ha generado nuevas prácticas y productos, chats, redes sociales, blogs, aplicativos. No hay duda de que sigue siendo una forma de comunicación relevante y un instrumento fundamental en la organización de las sociedades. Por su trascendencia es necesario aprender no solo a escribir, sino a organizar el contenido del texto para que cumpla con su función comunicativa y sea objeto de interpretación. Bien, entonces, a ver, vamos a pedir la participación de... A ver, Padilla, ¿está atento? ¿Me escucha Padilla? Ya, Sí, lea el texto resaltado. la escritura es la práctica más trascendental de las invenciones tecnológicas humanas. Gracias a ella podemos hacer formulaciones científicas, lógicas, químicas, como guardar datos históricos, agrícolas, comerciales, registrar leyes, derechos y deberes para regular la vida en sociedad, etc. Bien, entonces, a ver, al arco, el texto resaltado. Sí, profesor. Ya. Todos los usos de la escritura están destinados a la realización de objetivos. Pedir o dar información, expresar conocimientos o sentimientos, influir en otras personas, organizar una actividad, entre otros. No en vano, las ciencias sociales consideran que la historia de la humanidad inicia con la escritura. Muy bien.
Entonces, Díaz, a ver el texto resaltado. Díaz. Actualmente, si bien el desarrollo de las nuevas tecnologías está transformando la escritura analógica, lápiz, papel, correo postal, bibliotecas, en escritura digital, tal teclado, procesadores de textos, internet, correo y electrónico. Bien, entonces ahí tenemos, a ver, resaltando, voy a volver a resaltar el tema. Actualmente, si bien el desarrollo de las nuevas tecnologías está transformando la escritura analógica, lápiz, papel, correo postal, bibliotecas, en escritura digital, teclado, procesadores de textos, internet, correo electrónico, que ha generado nuevas prácticas y productos, chat, redes sociales, blog, aplicativos. No hay duda de que sigue siendo una forma de comunicación relevante y un instrumento fundamental en la organización de las sociedades. Por su trascendencia, es necesario aprender no solo a escribir, sino a organizar el contenido del texto para que cumpla con su función comunicativa y sea objeto de interpretación. Entonces vamos a responder las preguntas. ¿Qué ventajas presenta la escritura como instrumento de comunicación frente a la oralidad? Bien, ¿qué ventajas presenta la escritura como instrumento de comunicación frente a la oralidad? Ya, las ventajas. A ver, vamos a tomar apuntes. Las ventajas de la escritura es que queda registrado. La ventaja de la escritura es que queda registrado en el papel o en el dispositivo electrónico o en el dispositivo electrónico. Y mientras que la oralidad, es espontánea y pasajera. La oralidad es espontánea y pasajera. Espontánea quiere decir en el momento oportuno, en cualquier momento. Y pasajera porque lo que uno habla se lo lleva el viento, o en su defecto puede ser grabado, pero no es el lenguaje escrito, sino es el lenguaje oral, o llámese lengua oral. Bien, entonces vamos a la pregunta 2. ¿Cómo crees que eran las sociedades antes de la invención de la escritura? Entonces, las sociedades antes de la escritura, no tenían información histórica, o utilizaban otros medios de registro. Aquí me detengo y explico. La cultura inca estaba a punto de descubrir la escritura. Algunos amautas, los amautas eran hombres sabios, inteligentes, habían amautas lingüistas, habían amautas filósofos, habían amautas matemáticos. Entonces, los amautas crean el quipu en la cultura inca, porque no estaba todavía patentizado la escritura. Y el quipu era un sistema bastante organizado y complejo de registro de información. Cada color de un quipu tenía un significado y cada nudo tenía un significado. El nudo más grande con el nudo intermedio, el nudo más chico tenía un significado. ¿Y quién interpretaba eso? Solamente el amauta, porque era un hombre inteligente y sabio. Eran los profesores de la cultura inca. Entonces, aún un ingeniero ampliamente capacitado hoy en día demoraría en interpretar un quipu. Entonces, una aproximación que se da. Pero no tenían escritura todavía, pero sí ya en el quipu registraban. Entonces, voy al dictado, ¿no? Utilizaban otros medios de registro, ¿no? Otros medios.
en sentido restringido, o sea, solamente para un cierto grupo. En la cultura inca ya algunos amautas tenían formas de escritura y organizaron y ambientaron ciertas bibliotecas. Utilizaron maderas blancas o maderas pintadas con pintura blanca para poder hacer algunos registros. El inca no entendía porque no era sabio. Algunos amautas sí ya tenían el escrito. En esos momentos llegan los europeos con Francisco Pizarro. Entonces se rompe esa secuencia de que podía haber habido una escritura o se hubiera solidificado la lengua quechua mediante el escrito. Entonces eso paralizó. Entonces la escritura de la lengua quechua hubiera sido distinta. Si 20 o 30 años más o 50 años más hubieran demorado los europeos en llegar, la cultura inca nos hubiera legado y dejado su propia escritura. ¿Bien? Paso a la pregunta 3. ¿Consideras que las nuevas tecnologías han afectado la escritura? Explica. Bien, las nuevas tecnologías y los dispositivos no han afectado la escritura, se sigue utilizando la escritura. Entonces responde en esa pregunta, las nuevas tecnologías no han afectado la escritura, se sigue utilizando la escritura, tanto en el papel o en el medio tecnológico, se sigue utilizando la escritura. Se sigue utilizando la escritura. ¿Bien? Entonces, importante que el desarrollo de la escritura en tantos milenios sigue siendo muy importante. Bien. 4. ¿Qué tipo de escritura analógico-digital practicas en casa? Menciona ejemplos. Bien. En casa, por ejemplo, ¿qué utilizan? ¿No? En la PC utilizan en su correo electrónico, en el celular utilizan en su correo electrónico, en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, dependiendo cuál de los manejan. Entonces aquí vamos a responder. La escritura analógico-digital se sigue utilizando en los nuevos dispositivos, celular, PC, laptop y en las otras redes sociales. Una de ellas es el WhatsApp. Respondido esa pregunta, pueden desarrollarlo con sus propias palabras, en su propio uso de palabras. Bien. Entonces, pregunta 5. ¿Cómo puedes mejorar tu escritura fuera del aula? A ver. La escritura fuera del aula, uno lo mejora mediante la lectura. La lectura es uno de los medios importantes, porque lo que se lee no está escrito por cualquier persona. Un escrito pasa por ciertas revisiones. No, el escritor deja su escrito y de ahí pasa el corrector. Los correctores revisan el texto, las faltas de ortografía y una serie de personas revisa con diccionario en mano los escritos. Y una vez revisado, recién sale a edición de una editorial. Entonces, muy importante leer. Uno al leer y a estar revisando cómo se escribe una palabra, porque la lectura ha pasado por una serie de revisiones de muchas personas. Buenos días. Entonces, por una serie de, en las imprentas o en las ediciones del libro, en las editoriales, se llaman correctores. ¿Qué es un corrector? Un corrector es la persona que revisa todos esos textos para que salga sin faltas de ortografía. Y entonces el lector al leer va viendo cómo se escribe una palabra. De esa manera uno va perfeccionando su lenguaje o su medio en la expresión escrita. Bien, entonces ahora vamos a pasar a otro tema que es importante, el nombre o sustantivo, que es parte de la gramática. Bien, el nombre o sustantivo son todos los objetos o seres que nos rodean en el medio o en cualquier circunstancia, comúnmente llamado sustantivo, nombre o persona, ¿no? O ser. 1. Infiere si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, en función al sustantivo o nombre. Entonces, de ahí podemos indicar
los siguientes enunciados. Primer punto, los sustantivos nombran a los seres o entidades, verdadero, ¿no? Al final de los enunciados ponen B o F. Los sustantivos concretos solo se captan con los ojos. Falso. También los sustantivos concretos se captan con el tacto, con la palmada, con las manos. ¿Bien? Otra, los sustantivos colectivos en singular se refieren a un conjunto verdadero. Si yo digo, por ejemplo, pedregal, está en singular. No estoy diciendo pedregales. Pedregal, ¿qué significa? Conjunto de piedras. Boyada, conjunto de bueyes, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, cónclave, conjunto de cardenales, conjunto de cardenales. Si yo digo, por ejemplo, biblioteca, no estoy diciendo biblioteca, biblioteca en singular es conjunto de libros. Si digo ejército, conjunto de soldados. Bien, entonces, conjunto de hojas, por ejemplo, de un árbol, se dice resma. Entonces, ahí los sustantivos colectivos en singular se refieren a un conjunto verdadero. Luego, el sustantivo generalmente posee género y número. Por supuesto, verdadero. Los sustantivos se clasifican en simples y compuestos, verdadero. Pero hay otras clasificaciones de sustantivos. Para primer año basta. Entonces, 2. Identifica y escribe el sustantivo colectivo de las siguientes palabras. Entonces, anotamos ahí, archipiélago. El sustantivo colectivo de isla es archipiélago. De perro es jauría. De perro es jauría. De perro es jauría. De soldado es ejército. De soldado es ejército. De persona, muchedumbre. De persona se dice muchedumbre. Muchedumbre. De estrella, constelación. Acá son varias. De estrella es constelación. También se llama nebulosa. 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 Constelación, nebulosa, etc. Cerdo es piara, conjunto. Sustantivo colectivo de cerdo es piara. Paloma, bandada, bandada. De buque, colectivo, escuadra, escuadra. Escuadra. Ahora, en horas, horario, horario. Entonces ya se anotó los sustantivos colectivos. Por ejemplo, como lo dije en el ejemplo, en unos instantes. De piedra, ¿cuál sería? Pedregal. De álamo, alameda, etc. Bien. Por ejemplo, de alumno. De alumno, ¿cómo diríamos? O de profesor, magisterio. Bien. Entonces, son términos que uno va utilizando. De alumno es discente, discente. SC. 3. Reconoce y subraya los sustantivos presentes en el texto. Julio César fue asesinado por un grupo de senadores, Cayo Casio, Marco Junio Bruto y Décimo Junio Bruto. Organizaron una conspiración en los que participaron más de 70 personas. Cuando César se hallaba junto a la estatua de Pompeyo, le asestaron varias puñaladas. Y saliendo de este texto, la esposa del emperador Julio César, en sí no era emperador, era el rey, pero ya después de él, su sobrino, César Augusto, se convierte en el primer emperador. Y un rey era tan poderoso. Entonces, su esposa se llamaba de César Augusto Calpurnia. La señora Calpurnia despertó al día siguiente y a su esposo se iba al Senado y le dice, César, no vayas porque te van a matar.
te he soñado que te mataban de más de 40 estocadas de espada. Y como estaba tan apurado, no le hizo caso, no creyó en sueños y se fue. Y César siempre lo escoltaba al rey, su sobrino César Augusto, ¿no? César Augusto, pero como ya lo tenían preparado los conspiradores, a César Augusto, ya en la cercanía del Senado, lo retiene otro grupo de senadores conversando y lo deja solo a Julio César. Julio César se sienta y empieza la reunión. Entonces, en pleno diálogo, uno de los senadores se acerca y pide el reclamo porque fue dictador Julio César y se había hecho de muchos enemigos. Y en su reclamo saca una espada y le asesta el golpe fatal y le caen otras espadas. Y Cayo Casio era un sobrino. Él es el que le asesta el última estocada de espada a Julio César. Y él moribundo, ensangrentado con su dedo, lo señala. Tú también, hijo, le dice, porque era sobrino él. Y desde luego, cuando llega al escenario ya estaba muerto, llegó César Augusto. Entonces, de ahí se produce, digamos, una guerra civil. Entonces, acá, ¿cuáles son los sustantivos presentes? César y Julio son sustantivos propios, ¿no? Senadores es sustantivo, grupo es sustantivo, Cayo Casio sustantivo, Marco Junio Bruto sustantivo, Décimo Junio Bruto sustantivo, conspiración sustantivo, persona sustantivo, César sustantivo, estatua sustantivo, Pompeyo sustantivo, puñalada sustantivo. En sí no eran puñales, eran espadas. La espada romana era corta. ¿Quién fue Pompeyo? Pompeyo fue un famoso general romano que tenía un grupo de muchos soldados. Cuando Julio César fue bastante joven, Pompeyo ya tenía mayoría de edad. Entonces, Julio César fue muy ambicioso, fue tribuno, entonces quería ser gobernador de las Galias. Entonces, Julio César le da como esposa a su hija, a Pompeyo, y Pompeyo le da su ejército a Julio César, y oportunamente se convierte como gobernador de las Galias y Germania, Julio César, camino a ser rey. Bueno, esa es historia, ¿no? Les contaría mucho más, pero pasemos a la pregunta 4. Analiza y clasifica los siguientes sustantivos como se indica en el esquema. Entonces, en este recuadro tenemos sustantivos por su extensión, por su naturaleza, ¿no? Y sustantivos por su cantidad, por su estructura. Entonces, ¿qué dice? Analiza y clasifica los siguientes sustantivos como se indica en el esquema. Bien, entonces tenemos acá el sustantivo ceviche, ¿no? Ceviche. Entonces, ahí anotamos por su extensión. Por su extensión podemos hacer una modificación, por ejemplo, puedo decir ceviches o cevichería, ¿no? Agrego más sufijos y por su naturaleza, por ejemplo, ¿de dónde viene el ceviche? Pez o pescado, ternura, ¿no? Entonces, acá por su extensión digo tiernamente, tiernamente. Acá por su naturaleza pongo sentimiento, amor. Ahora, caso de cabello, por su cantidad. Por cantidad podemos tener no cabello, sino, a ver, cabello. Por su cantidad podemos, por ejemplo, decir cantidad pelo, pelo o pelos. Conjunto de pelos harán cabello, ¿no? Entonces, por su estructura, por ejemplo, digo descabellado con una preposición. Girasol, ¿no? Entonces, acá pongo, girasol es flor, entonces florilegio, por su cantidad. Florilegio, que es sustantivo colectivo, ¿no?
Entonces, por su estructura, girasoles, anoto ahí. Entonces, tengo un sufijo, girasoles. ¿Bien? Entonces, hemos hecho la variación de los sustantivos por su extensión, por su cantidad, por su naturaleza, por su estructura. 5. Localiza y subraya sustantivos presentes en el texto. Escribe su clasificación. Escribe su clasificación. Entonces, veamos ahí. Dice el texto, algunos afirman que en el futuro habrá escasez de agua en el Perú y en todo el mundo. Nuestro país siente ese peligro muy cercano, pues los nevados que abastecen de agua a la costa están derritiéndose rápidamente. Verdadero, un texto científico, verdadero, verdadero. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos observar de que el Perú tiene bastante agua, tiene muchos ríos, pero por la mala política de las autoridades no se descarta. En época de lluvia, todos los ríos de la costa que desembocan en el mar peruano, se desperdicia esa agua. En cambio, los chilenos, ¿qué hacen? Los chilenos almacenan, de enero a marzo almacenan sus aguas en estanques gigantescos y les sirve de irrigación por varios meses. El Perú no utiliza eso, teniendo un desierto que necesita agua. Entonces, va a haber escasez en el Perú y en todo el mundo. Nuestro país siente ese peligro muy cercano. De aquí a unos 20 años ya no vamos a tener agua en Lima 24 horas, de repente 1 hora o menos, o nada. Ya se están los países que tienen dinero y desarrollo tecnológico, utilizan el agua de mar. Por ejemplo, los países del Asia, los países del Asia, eh, o de estos países árabes que tienen mucho petróleo, ellos no tienen agua dulce, utilizan agua de mar. Y agua de mar, por mucho que le quiten la sal, sigue siendo salada. ¿Sí? No sirve para el riego de jardines. Entonces, muchos países árabes, los jardines lo tienen a base de pintura verde. Ya son otros materiales, las plantas artificiales y son pintadas de verde. Es como, por ejemplo, Pastururi, era un hermoso nevado hace 20 años atrás en Ancash. Ese nevado ya desaparece, pura piedra negra. ¿Qué han hecho los lugareños para traer un poco más de turistas? Lo pintan con una especie de yeso, con cal. Lo pintan con cal los muros, las piedras, todo el vasto, para que aparente ser blanco, pero ya no es hielo. Entonces el calentamiento del planeta ha hecho de que va a haber falta de agua. Claro que hay mucha agua en los icebergs, ¿no? Pero traerle un iceberg, un témpano del polo sur o norte, costaría mucho dinero solamente para millonarios. Entonces, de todas maneras, se va a acabar el agua. Hay que tener presente eso. Se va a acabar el agua y las futuras guerras del mundo van a ser por agua, ya no va a ser por petróleo. Hoy en día las guerras es por petróleo, en el futuro va a ser por agua. Y fíjense, les digo, ustedes son los futuros ciudadanos y les digo una verdad, cuando estaba en Puno, me enteré de algo sorpresivo. El lago Titicaca se va a secar sus aguas. ¿Quién se lo va a llevar esas aguas del lago Titicaca? Chile. Chile ya ha visto eso en proyección al futuro. Y en ese ámbito hay túneles que están haciendo los chilenos, túnel subterráneo, para llevarse las aguas del Titicaca. ¿Y quiénes son sus trabajadores? Los mismos puneños, los mismos bolivianos, ellos saben. Pero ¿qué prima? En su pobreza prima su trabajo, que le paguen, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Las aguas del Titicaca en algún momento serán de propiedad chilena, se lo llevarán los chilenos. Fíjense. Entonces acá, sustantivo y clasificación, concreto y primitivo. Ya. Abstracto y primitivo. Abstracto y derivado, concreto y derivado. Paloma, buque, horas. ¿Qué me dice en el texto? Localiza y subraya los sustantivos presentes en el texto. Luego escribe su clasificación. Ya. Entonces, algunos afirman que en el futuro habrá escasez de agua. Entonces acá, concreto y primitivo pongo agua. Ya. En el Perú y en todo el mundo, nuestro país siente ese peligro, ¿no? Muy cercano que los nevados.
Entonces, nevado también sería primitivo, ¿ya? No, no es primitivo. Ese, a ver, abstracto, abstractis, concreto y derivado. Donde dice derivado pongo nevado. Donde dice derivado. Pues los nevados que abastecen de agua, pues agua ya hemos dicho de es concreto y primitivo, costa es primitivo. Ya, algunos afirman que en el futuro, ya, futuro es, a ver, en este caso es futuro, es abstracto y primitivo, futuro en abstracto y primitivo. Y afirman que en el futuro habrá escasez de agua en el Perú. Perú anotan nuevamente en concreto y primitivo. Mundo, ya, concreto y primitivo en mundo también, mundo. País, país, concreto y primitivo país. Siente ese peligro, a ver, peligro es abstracto y primitivo. Abstracto y primitivo. Ya, hemos dicho que nevados está en concreto y derivado, ya está. Ya, eso sería todo. Ahora, por ejemplo, acá, paloma. Paloma es, anotamos acá, concreto. Concreto, primitivo. Buque, concreto, primitivo. Horas, horas es abstracto y derivado. Horas es abstracto y derivado. ¿Bien? Entonces, con eso terminamos la sesión y ahora paso a la parte de la argumentación. A ver, Jeremy Díaz. Díaz, ¿me escucha? Sí, Díaz. profe. Ya. Quiero que leas parte de tu argumentación, niño, por favor. Profe, todavía no he escrito. ¿Y por qué no has escrito? Tienes que, el tiempo se acorta y para cada clase debes tenerlo. Para el día de mañana, por favor, quiero que lo tengas el avance de tu escrito. No te demores porque el tiempo se acorta, es muy importante. Bien. A ver, Padilla, contigo Padilla, a ver. Profesor, aún le estoy haciendo lo que usted me dijo de poner ejemplos y todo eso. Claro, los ejemplos ya, pero ya hay que avanzar. No te olvides que los ejemplos, o en todo caso también les he dicho que me envíen a mi correo o a mi WhatsApp para estar avanzando las correcciones y se los devuelvo con las correcciones para ganar tiempo. Eso es muy importante. Bien. A ver, Adriana, su argumentación. Profesor, en estos momentos estoy en celular, no estoy en PC y ahí tengo toda la información que he estado buscando. Ya no lo tienes ahorita en el momento. A ver, vamos con Tupa. Sí, profe, yo le estaba avanzando. ¿Puedes leer algo para escuchar? Profe, estoy avanzando en eso. Ya. Bien, entonces, el día de mañana sí ya deben tener escrito el avance, por favor. Que cuando ya toque el turno a cualquiera de ustedes, entonces es importante que ya me digan el avance, que lo lean el avance, porque en el evento nos quedan 2 semanas, en el evento ya es la exposición en sí. Por eso vamos a tomar siempre en 10 minutos o 5 minutos de cada curso para poder poner énfasis, hacer las correcciones y desde luego también de esa manera que cada uno se va acostumbrando, porque ustedes saben que el entrenamiento, la destreza, hace bastante. Ese es muy importante, muy importante. Entonces ya con la destreza, uno necesariamente puede, eh, puede tener esa facilidad en el uso de la palabra, el uso de las ideas en que uno va a tener que argumentar. ¿Bien?
Entonces, como en el ejemplo que les indicaba un salón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo argumento sobre este ejemplo? Breve, hasta que todavía nos queda en la plataforma algunos segundos o minutos. Al Perú se le cataloga como el país de las maravillas. ¿Cómo argumento eso? No se trata de la maravilla, de la única maravilla que tenemos, que es el Machu Picchu, ¿no? Hay países que no tienen ninguna maravilla en Sudamérica, ni Centroamérica, ni Norteamérica. El Perú sí tiene una maravilla, que es el Machu Picchu. No me refiero a esa maravilla. Cuando le dicen en la prensa extranjera, o las opiniones, la crítica internacional, dice, el Perú es el país de las maravillas. Porque en un sentido figurativo, en un sentido irónico, en un sentido sarcástico, lo dice. ¿Saben por qué? ¿Cómo argumenta eso? El Perú es el país de la maravilla. ¿Por qué? El Perú ocupa el primer puesto en muertes de accidentes de tránsito. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con los conductores? ¿Con las autoridades? ¿No? Dos, según la estadística internacional, en el Perú hay mujeres que matan a las mujeres anualmente en mayor número, ¿no? Cada año se ve más de 100 mujeres muertas, más de 100 mujeres muertas por sus parejas. Eso solamente pasa en el Perú. O sea, el primer puesto que ocupa el Perú en matar a mujeres a cargo de sus convivientes, parejas o esposas es el Perú. Por eso en sentido irónico de crítica o de burla, o sea, de burla o de preocupación le dicen que el Perú es el país de las maravillas. Tercer ejemplo. En el Perú, los presidentes consecutivos de hace muchos años están con problemas de justicia. Eso pasa en el Perú. Claro que pasa en Brasil, pero no tanta incidencia como en Brasil. El Perú sí, ¿no? Sus expresidentes tienen problemas con la justicia, la corrupción de por medio. ¿Ven? Si hiciéramos una estadística del trabajo de todas las autoridades en el Perú, entonces en el Perú casi todas las autoridades quedarán muy pocos los que no están inmersos en corrupción. Casi todas las autoridades, desde alcaldes de distritos, alcaldes provinciales, alcaldes departamentales, presidentes regionales o gobernadores, todos están inmersos en la corrupción, sino que no hay un tratamiento de auditoría. ¿Qué cosa es auditoría? Auditoría es el trabajo que se hace una revisión de investigación exhaustiva, delicada de todo el trabajo y gasto que ha hecho una autoridad. No se hace eso, no se hace, porque también el Congreso se presta para que no desarrollen eso por ciertos intereses. ¿Bien? Entonces, ahí creo que es el ejemplo 3, que el Perú es el país de las maravillas, ¿no? Otro ejemplo de que el Perú es el país de las maravillas, la justicia no funciona. En el siglo pasado, en el año 1940, 50, 60, Ciro Alegría decía, en el Perú no hay justicia. El día que haya justicia en el Perú va a ser grande. Entonces, en otros países la justicia sí tiene falencias, descuidos, pero sí hay justicia. Pero en el Perú no hay justicia, pero sigue siendo un país de las maravillas. Entonces, frente a eso, es algo que sustenta el argumento de lo que es país de las maravillas. Entonces, estoy argumentando ese ejemplo. Nuevamente, el Perú es el país de las maravillas. Entonces, el Perú es un país rico en recursos naturales, como creo que les decía en la clase anterior, ¿no? Diariamente, por ejemplo, a nuestros vecinos países de Sudamérica, el Perú manda solamente a Colombia y Venezuela van como 800 toneladas de verduras, ¿no? Pues, tiene muchos recursos el Perú, pero es un país pobre. Hay mucha pobreza en el Perú. Sí, realmente. El Perú sigue siendo un país de las maravillas. O sea, donde no hay un orden, no hay una justicia, no hay una coherencia entre lo que tiene la riqueza y lo que tiene el poder adquisitivo de las personas. Entonces, frente a eso, estoy argumentando lo que... entonces, ¿qué cosa es argumentar? Nuevamente explico.
Argumentar es justificar con hechos esa afirmación. Por ejemplo, ¿cómo podría yo argumentar